Hola, bendiciones. Mi nombre es Erika Mesén y en esta oportunidad vamos a estar estudiando sobre las bendiciones que encontramos en el desierto. Damos gracias al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros y en todo tiempo Él está enseñándonos, está motivándonos, está ayudándonos para que caminemos en esa rectitud, en ese andar acorde a su voluntad. La base bíblica para esta semana de enseñanzas, en la cual hoy es la primera de 6 lecciones, vamos a leer en Oseas 2:14, donde el Señor nos habla y dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es muy hermoso entender que, si bien es cierto, pasar por desiertos no es algo fácil para el creyente, pasar por desiertos espirituales, sí es un momento importante en el cual el Señor está trayendo una cercanía de nosotros hacia Él para llamar nuestra atención, para revelarnos de sus cosas, para poder hablar a nuestro corazón y traer esa plomada perfecta que Él tiene para cada uno de nosotros. Pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien tome control de toda esta semana de enseñanza y que seamos bendecidos y enriquecidos acorde a su voluntad. Es como desarrollamos esta clase. Cada uno de nosotros ha experimentado o está experimentando el pasar por un desierto. Es en ese lugar donde podríamos expresar que se siente cansancio, un calor abrasador durante todo el día o un frío intenso de noche. También se siente sed, desánimo. Quizás nos parece que el Señor no está cerca de nosotros. Puede que también se carezca de algún tipo de alimento o que se piense que estamos totalmente solos. Mas, sin embargo, en medio de esa sensación, esas sensaciones o esas percepciones que se tienen, Dios viene y nos dice que Él nos está llamando al desierto para hablar con nosotros, para aconsejar a nuestro corazón. Ahí es donde abrimos nuestros ojos espirituales y eureka, nos damos cuenta que estamos en un desierto, pero con un propósito. ¿Cómo sabemos que estamos pasando por un desierto espiritual? La situación difícil que estemos atravesando es la que nos la confirma. Y en medio de las situaciones acongojantes, en medio de que se cierran puertas, en medio de que vemos que las cosas no salen como nosotros pensábamos, puede surgir el desánimo para tratar de apoderarse de cada uno de nosotros. Y nos cuestionamos, y cuestionamos a Dios y a todo lo que Él nos ha hablado, expresado y prometido. Y surgen preguntas: ¿por qué pasamos por esta situación? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Esto tendrá un propósito realmente? También podemos decirnos: ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy ahí? ¿O por qué estamos ahí? ¿Cómo y en qué momento entramos a esta situación? Y dentro de la angustia expresamos que no queremos vivirlo. O puede que nos victimicemos al estar luchando con las automanifestaciones que evidencian nuestro almatismo. Y lloramos y hablamos y afloran las emociones y queremos saber qué es lo que sucede. Por lo general, solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo
y que algo que no debería suceder se está dando. Por lo tanto, no queremos tampoco aceptar lo que estamos viviendo. Y es así cuando nos sentimos solos, comenzamos a llorar, a cuestionar, a pensar. Sin embargo, hoy el Señor quiere que recordemos que hemos de tener presente que tal cual el pueblo de Israel vivió un peregrinaje en el desierto posterior a su liberación de Egipto, así pasaron por un desierto o por desiertos para llevar la formación que el Señor quería para ellos. No son solo cuestiones del destino o de estar atribuyendo artimañas del enemigo, sino entender que esos lugares son lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. Emocionalmente nos podemos sentir decaídos, podemos tener ganas de llorar, sentirnos frustrados, confundidos. Y ante esto, hoy el Señor nos dice, en medio de este proceso, en medio del desierto, en este lugar yo voy a estar cerca de ti. Y entonces es quitada esa idea o ese velo que nos hace pensar que estamos solos, que nos metimos en un embrollo o nos metieron en una situación que no queríamos, sino que comenzamos a entender que parte de la formación del Hijo de Dios, parte de lo que Dios trae para sus hijos, para los que confían en Él y caminan en Él, es atraerlos y llevarlos al desierto para hablarles a su corazón. Encontramos en Deuteronomio 8, del 1 al 3, que el Señor le habla a su pueblo Israel sobre la tierra que han de poseer. Pero antes de esto, previamente les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entraréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es importante entonces que demos respuesta a las preguntas que nos planteamos. ¿Por qué estoy en un desierto? ¿Para qué estoy en el desierto? Hoy la respuesta es, y siempre la hemos de tener presente, Dios lo permite porque Él nos atrae para hablarle a nuestro corazón, para moldearnos, para formarnos, para que crezcamos. No solo la liberación que trae Cristo en nosotros al aceptarlo en el corazón es buena y necesaria para nosotros, sino como el pueblo de Israel que estuvo en Egipto fue liberado, requirió este tiempo de purificación, de limpieza, de enseñanza, de madurez, de crecimiento, al cual Dios le permitió vivir y pasar. ¿Para qué? Para que se olvidara de las viejas costumbres, de formas de pensar, de vivir que se habían tal vez adoptado, tal cual era la forma de ser o de expresarse a los egipcios, recordándoles Dios que ellos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así hoy el Señor te dice a ti, te he separado con una razón, te he escogido, tienes un propósito en tu vida y te he comprado a precio de sangre, te he liberado
Mas sin embargo, hay cosas que tenemos que trabajar porque tienes que dejar ir, porque no te convienen, porque necesito que madures, porque necesito que crezcas, porque quiero emplearte para mi honra y para mi gloria. Cuando estemos entonces en momentos que nos hemos dado cuenta que hemos entrado en un desierto, dentro de las emociones que podamos tener o las preguntas que nos puedan surgir, entendamos que es Dios quien lo está permitiendo para formarnos, para mostrarnos cuán íntimos podemos ser con Él y todo lo que podemos lograr. Por lo tanto, estando claros que en los desiertos espirituales hemos de tener o pasar por dolencias, por situaciones incómodas en alguna de las tres dimensiones, sea familiar, emocional, física, espiritual, entre otras. Dios va a promover en nosotros ese querer como el hacer según su buena voluntad. Veamos lo que dice la palabra en Ezequiel 20, del 5 al 8. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 16 del capítulo 20 de Ezequiel, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Es importante tomar en cuenta que qué sucede en el desierto. En el desierto sale a la luz lo que hay realmente dentro del corazón de las personas. El desierto y la ausencia de recursos traerán a la luz lo que hay en el corazón de cada quien. El desierto trajo a la luz lo que había en el corazón de Israel y cuál era su nivel de compromiso con Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto del pueblo. Y nos damos cuenta lo que venimos diciendo, el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha sacado de un mundo perverso, de costumbres, de cosas inadecuadas, nos ha lavado con su sangre, nos ha llamado sus hijos y nos ha redimido. Mas, sin embargo, hay un proceso de santificación que es progresiva, que se ha de ir viviendo. Y por eso Dios permite los desiertos, porque es la mejor oportunidad para profundizar nuestra relación y comunión con Cristo, con Dios, y que realmente aflore todo aquello que sentimos por Dios, pero también quede en evidencia todo aquello que ha de ser trabajado, ha de ser pulido, ha de ser cambiado. Porque el Señor definitivamente nos ama. La mayor expresión hacia Dios por parte del hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Hemos de dejar de lado ser emocionales, es ser almáticos, porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros
en medio de ese proceso de formación, en medio de ese tiempo de prueba, podamos resistir saliendo triunfadores, muriendo en el camino a las cosas malas, a las cosas que no son acorde a la palabra de Dios, y siendo victoriosos y cimentados, fundamentados en la palabra de Él, estableciendo y manifestando una dependencia total de la presencia de Dios, y no ser solo emocionales o tener convicciones por tenerlas, sino sentir esa cercanía con Dios, ese encuentro, el cual nos va a provocar esa sensación de que nuestra fortaleza, que nuestra dependencia, que nuestras acciones, que nuestras palabras van a estar apegadas totalmente a Dios. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de que hemos de estar fortalecidos en el Señor, porque va a haber guerra espiritual, porque se van a presentar escenarios difíciles, hostiles. ¿Pero para qué? Para que sea exaltado Cristo, para que nosotros nos demos cuenta que apegados a Él somos más que vencedores, que Él nos ha dado esa capacidad para lograr todo lo que Él nos ha llamado a vida a hacer. Y leemos en Mateo 4 del 1 al 11 que Jesús fue tentado también en el desierto, pasando por un momento difícil donde tenía hambre, donde estaba cansado, donde quizás también tenía sed. Viene el ataque del enemigo para molestarlo y lo leemos en toda esta cita bíblica del 1 al 11, donde es expuesto que él con la palabra fue que respondió y prevaleció. Así también nosotros, pasando por el desierto, podemos experimentar también tentación, combates espirituales, enfrentar situaciones en contra de espíritus de demonios, de vicios, de inclinaciones perversas. Mas, sin embargo, el Señor nos dice que en Él somos más que vencedores, y es así como Él nos ha dado la armadura de Dios, la cual leemos en Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es importante que al darnos cuenta que estamos atravesando un desierto, tomemos nuestra armadura y las armas que Dios nos ha entregado, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Él, para enfrentar la etapa de vida o temporada que estamos viviendo. Ciertamente no es fácil pasar por un desierto. Hay muchas situaciones que convergen, como es las emociones, la tristeza, la angustia, como el pensar qué va a pasar, cómo voy a salir de esto. Mas, sin embargo, tengamos presente
que Dios permite esta etapa para que maduremos, para que crezcamos y para que seamos pulidos. El Señor ha prometido estar con nosotros, revelarse a nuestro corazón. Por eso hemos de confiar que ahí vamos a experimentar la presencia de Dios y su divina providencia. Dios en ese lugar va a manifestar su poder y su amor hacia nosotros. Las bendiciones de Él hoy nos van a alcanzar porque hemos escuchado la palabra, la hemos atesorado y viene el tiempo en que la ponemos por obras. De ahí que es importante escuchar atentamente la voz del Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a pasar por en medio de este desiertos o de este desierto? El Señor va a estar con nosotros. El plan del Señor es que cada uno de nosotros crezcamos, que seamos fortalecidos. Ese es su propósito. Y también es el lugar donde vamos a experimentar la divina providencia, donde Dios va a manifestar su poder y su amor en un continuo clima de milagros y en un contacto permanente con cada uno de nosotros, su pueblo. Dios es quien obliga a Faraón a dejar que Israel salga hacia el desierto. Él es quien establece el itinerario, quien precede al pueblo en el viaje, señalando el camino con una columna de fuego, y envía a su ángel para precederlo en el viaje, y así durante 40 años. Se asiste a una serie continua de hechos prodigiosos. Todo esto lo leemos en Éxodo. Definitivamente el desierto es el lugar de encuentro con Dios, lugar de la revelación de Dios. Amados, con este tema, ¿qué es lo que deseo? Que podamos entender que es tiempo de abrir los ojos y ver la salida del desierto. Tener paciencia, paz, perseverancia y mucha fe, porque Dios no nos ha dejado solos. Él ha estado y está en medio de ese desierto, esperando a que lo superemos confiando en Él, a que entendamos lo que Él está revelando a nuestro corazón y lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Le invito y le animo para que en esta semana podamos estudiar y ver varias cosas relacionadas con este proceso del desierto. Quizás usted se sienta identificado con esta enseñanza porque lo ha estado viviendo, porque lo ha estado pasando, porque lo ha experimentado. Mas, sin embargo, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Por lo tanto, nada nos puede separar del amor de Dios y sí todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por la palabra que tú traes en este mes. Gracias porque tú sabes lo que más de uno de nosotros ha estado viviendo, ha estado pasando. Y hemos orado y hemos dicho, Señor, háblanos, queremos aprender, queremos saber qué está ocurriendo. ¿Por qué estos escenarios difíciles, hostiles? ¿Por qué me estoy dando cuenta que estoy en un desierto? Pero Señor, tú hoy estás diciendo, todo es con propósito. Todo es con propósito, porque los amo, los formo, porque son mis hijos, porque tengo pensamientos de bien para ustedes, porque quiero que crezcan. Señor, nos apegamos a ti, te decimos en medio del desierto, Padre, que podamos sentirte siempre, que tú puedas hablar con nosotros, que nosotros podamos hablar contigo, que no nos desanimemos, que no nos decaigamos, que no nos enojemos y nos encerremos, nos aislemos, porque eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que estemos cerca tuyo para entender lo que tú nos estás hablando y lo que tú te estás revelando a cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia y misericordia. Gracias por amarnos tanto que como hijos, como dice tu palabra, al que tomas por hijo nadie lo arrebata de tu mano y al que tú tomas por hijo lo disciplinas. Gracias porque la disciplina en un inicio no es causa de gozo, pero a largo plazo sí trae los frutos de acuerdo a lo que tú has querido
formar en cada uno de nosotros. Te pedimos que toda lágrima que salga de nuestros ojos tú la puedas enjugar, que toda falta de fuerza, Señor, podamos entender que tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que podamos, Señor, estar atentos a tu voz, a tu palabra, a tu dicho, porque tú vas a enviar esa palabra que nos va a reconfortar, que nos va a exhortar, que nos va a redarguir, nos va a edificar. Y vamos a crecer y vamos a conquistar. Hoy en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que están pasando, han pasado por el desierto, diciéndote gracias, Señor, porque tú eres el que nos llevas ahí con un proceso de formación. Y aun cuando hay a veces guerra espiritual y hay vicisitudes, hay luchas, hay batallas, tú estás en medio de todo lo que esté pasando, aun cuando arrecie. Y tú te proclamas, tú te manifiestas como lo que eres, nuestro gran y poderoso Dios. Damos gracias por eso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito para que me acompañe el día de mañana en la segunda lección sobre esta serie, Bendiciones del Desierto. Lo animo para que comparta estas enseñanzas con otras personas. Tome apunte también y recuerde que el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos.